funcionarios de la SUOPE que dependen del APA. Estas viviendas se construían por emergencia hídrica, los recursos bajaban cuando teníamos situaciones de inundaciones y demás. Bueno, posterior a esa emergencia se daban estas construcciones de vivienda en las cuales en la mayoría de los casos ni siquiera tenían realizadas las mensuras de las tierras. Pero en Basail se da además una situación muy particular, casi todo el ejido urbano está en situación irregular, es decir, el Centro de Educación Física está o sea, trabajamos con el intendente un montón desde el año pasado, poniendo también a disposición, porque nosotros habíamos firmado un convenio con los municipios de toda la provincia, poniendo a disposición desde el Instituto de Vivienda los agrimensores para hacer este trabajo de mensuras y obviamente la regularización dominial. Y ayer, bueno, eran 70 familias que con lágrimas en los ojos, después de tantos años de haber tenido solo un papelito que decía que le habían entregado una vivienda en el marco de un plan federal por emergencia hídrica, pero no tenían nada, ni siquiera tenían determinados sus límites de sus casas ante cualquier situación. A veces se ocurren conflictos entre vecinos. ¿Y cuánto tardó este proceso? Y bueno, nosotros arrancamos el año pasado con la visita, porque a veces también mucha gente va cambiando, el grupo familiar que vivía originariamente no es el mismo por distintos motivos. Entonces nosotros primero hacemos una visita con un equipo del área social, verificando quiénes son las familias que efectivamente están viviendo en esa localidad. Le pedimos que presenten toda la documentación nuevamente, para, bueno, también poner en los registros que es una familia que recibió una vivienda del Estado, para que después no se den estas situaciones de que reciben otras viviendas porque no están, en ningún lado estaban registrados todos estos vecinos, o sea, no tenían nombre tampoco. NN para lo que era toda la cuestión de... Entonces esto también lleva al sinceramiento en cuanto a la demanda habitacional que hay, porque hoy por hoy, bueno, estas familias están registrados los grupos, y posteriormente nuestro equipo de agrimensores, que también venimos trabajando con el registro de la propiedad inmueble, con catastro de la provincia, han hecho las mensuras correspondientes, hemos transferido los inmuebles a nombre del instituto y de esa manera pudimos avanzar. Obviamente esto todo articulado con estos organismos que yo mencionaba, es un trabajo ambicioso, que lleva mucho tiempo, muchas horas de trabajo de campo, pero bueno, que ayer 70 personas hayan llegado a su título de propiedad, la verdad que era la emoción de esas familias de Basail, para nosotros es algo, nos deja la mejor de las sensaciones, porque bueno, hacer viviendas, entregar viviendas es nuestro objetivo por ahí primordial, pero también la regularización es importante. Nosotros llevamos más de 4.000 títulos entregados en lo que va de este año, 9 meses de gestión. Y tenemos otros miles esperando, ¿no? Entonces, bueno, nos decías que por ahí había problemas de mensura, que fue todo un trabajo. ¿Hay otros municipios que tienen también esto? Sí, es transversal a toda la provincia esta situación. Nosotros por eso hicimos el año pasado la jornada de regularización dominial, participando a todos los organismos que de alguna manera tienen tierras del Estado. Y estamos trabajando, tenemos algunos inconvenientes con algunos municipios, por ejemplo, hace 10 días el municipio de Villa Ángela, el intendente vetó una ordenanza, que la ordenanza lo que buscaba era que 2 barrios de 100 viviendas de Villa Ángela, transferir el municipio la tierra al instituto, que no la había transferido nunca, debiendo haberlo hecho ya, para que nosotros podamos hacer en este caso la mensura y los títulos, y estamos privando a 200 vecinos de Villa Ángela de regularizar su situación. O sea, a veces las mezquindades políticas también, que nosotros esperemos que ahora pasado el proceso electoral, estas cuestiones, nosotros hicimos un trabajo que yo digo las características del gobierno del gobernador Heredero ha ganado mucho en calidad institucional. Nosotros el año pasado hicimos una jornada, convocamos a los 70 municipios, a los 70 consejos deliberantes de toda la provincia, para que se entienda que era un trabajo necesario, articulado del Consejo Deliberante y del Intendente, para que también estas cuestiones políticas queden de lado. Firmamos un convenio, en ese entonces firmaron 56 intendentes de los 70, quedaron solo pendientes 14, pero en esta idea de que esto es una problemática transversal que nos abarca a todos, y nosotros del Instituto de Vivienda generando esa conciencia, y bueno, hemos avanzado mucho con muchos intendentes, por eso estas entregas de vivienda que venimos haciendo, ¿no? En toda la provincia tiene que ver con este trabajo, que por ahí es un trabajo silencioso,
que no se ve, porque no es obra, porque no es, pero es un trabajo y demanda muchas horas, muchos recursos humanos y recursos económicos, porque para que en un pueblo tienen que viajar los empleados del Instituto de Vivienda, obviamente todo lo que eso demanda, pero hay un fuerte compromiso del gobernador Heredero para de una vez por todas terminar de regularizar, y en esto apelamos a la voluntad de los intendentes, de los concejales de toda la provincia, porque es un trabajo que lo tenemos que realizar entre todos. Hay gente que está esperando hace 30 años, ¿no? Un título de Y más. propiedad. ¿Y qué significa tener un título de propiedad, ¿no? Hace una semana, 10 días, en General Pinedo le entregaba a don Fergi Palavecino, un ciudadano ilustre del pueblo, ferroviario, 93 años de edad, 47 años, pero el título de propiedad de su casa, 47 años. Y tuvo el privilegio de vivir hasta los 93, porque muchos no lo... ¿Qué nos pasa? Muchas veces le entregamos a las esposas, esposos, porque ya uno falleció, o a los hijos, porque en vida no pudieron hacerse de cumplir ese sueño de que es recibir el instrumento que acredita que son los dueños reales de la casa, ¿no? Así que bueno, es un trabajo importante. Y además, bueno, de los servicios que pueden tener, de las mejoras, ¿no? No, es que muchas veces para bajar un servicio de agua, de luz, muchas veces, o pagar un impuesto a la municipalidad, si no tienen ese instrumento, no pueden, no están registrados. Y esto es un beneficio también para los municipios. Y hay muchos barrios, aunque ustedes no crean, que porque no están regularizados, nunca se les cobró cuota. O sea, hay barrios de 40 años en Quitilipi, por ejemplo, hay un barrio que nunca pagaron cuota porque nunca los registraron como adjudicatarios. Y están viviendo ahí. Y están viviendo ahí. Ahora bien, también esto le trajo un montón de problemas a esa familia. Y no se registraron no porque no quisieron, es porque nadie se ocupó. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Es un barrio de 40 viviendas. Pero imagínense, 40 años es un montón de tiempo. O sea, en todo, para todo. Y ¿qué pasa? En esos casos tienen que pagar desde ese momento. Y bueno, hay una cuestión. ¿Cómo hacen? A la gestión se le plantea esta inquietud, ¿no? Si después de 40 años, cuando está todo prescripto desde el punto de vista legal, es justo que paguen, pero después de 40 años decir, vamos a decirles, señor, señora, tiene que pagar su casa. Ahora. Es un poco, te genera ahí un ruido esa situación. Por supuesto que nosotros estamos, y también es cómo determinamos el valor de una propiedad, porque para cobrar una cuota, cuando se termina una casa, se determina en base al valor de la vivienda, lo que llevó la construcción, se determina y se multiplica por la cantidad de años. Entonces ahí tiene una cuota uno. Entonces en este caso que pasó 40 años, que la propiedad se deterioró, ¿cómo se determina el valor de esa casa? Nosotros igual estamos avanzando porque los municipios también se veían impedidos de cobrar los impuestos. Y además me imagino no es un valor ahora de lo que era en ese momento. No, por supuesto, pero además los municipios a este grupo de familias no le podrían cobrar impuestos. Y estas familias no pueden exigir mejores servicios de sus municipios porque al no pagar, pero son situaciones, la verdad, que venimos regularizando y creo que, bueno, con mucho éxito, más allá que queda mucho pendiente, ¿no? Diego, ¿cómo está con las obras? ¿Hay previsto para, no sé si este año, pero ya el año que viene, algunas obras estaban pidiendo para Resistencia? Sí, nosotros estamos en Resistencia para fin de año aproximadamente, primer mes del año 26, vamos a estar terminando un grupo de 65 viviendas que estamos en obra para ahí, una vez culminadas esas, avanzar sobre el resto. En Resistencia teníamos de esas viviendas paralizadas que no tenían servicios, teníamos aproximadamente 200 viviendas en esa condición. Lo que sí tenemos en Resistencia, en el registro, los sorteos de viviendas fantasma que yo le llamaba, porque hay gente que está del 26 de octubre que le sortearon casas. Cuando uno sortea una vivienda, pues la tiene lista para entregar. Bueno, esto lo que hacían era sorteaban algo que no existía. Bueno, mucha gente de esta va a poder hoy recién cumplir el sueño propio de su vivienda con la terminación de estas que estamos llevando adelante, ¿no? ¿Eran viviendas que ya estaban? Eran viviendas que estaban paralizadas desde mediados del 2023 con muchas deudas y nosotros fuimos retomando de acuerdo al estado de avance de construcción de las obras. Nosotros cuando asumimos teníamos más de 3.000 viviendas paralizadas en toda la provincia con distintos estados de avance. ¿Qué pasa con los que están judicializadas? Pues sabíamos que, por ejemplo, en la Rubita, hablábamos el otro día con Alicia, había algunas que quedaron por el IAFEP, ¿no? Sí, bueno, ese es un... Eso hay que esperar. Es complejo porque primero las tierras eran del Estado federal, se las transfirieron a la provincia.
construyeron viviendas a través del IAFEP donde no tenían registros, y le daban cupos a distintas cooperativas, no controlaban si construían o no las casas, entonces muchas veces vamos donde, che, acá tiene que haber 40, no hay 40, hay 12, hay 10, hay 8, pero hay 40 familias a las que le habían dado un RUP. Y hay lotes o hay casas que tienen 2 y 3 RUP entregados. O sea, fue algo, situaciones irregulares tremendas, más allá de lo de la obra y de la corrupción y de lo que se pagó y no se hizo. También es cierto que hay 2 o 3 familias que a veces reclaman sobre la misma tierra o sobre la misma vivienda. Entonces estas cuestiones que en algunos casos están judicializadas y lo va a resolver la justicia, y en otros casos lo estamos resolviendo de manera administrativa, tratando de ordenar. La verdad que el trabajo articulado que venimos haciendo con la arquitecta Hogara, Marcos Escota, todo ese gran equipo, es un trabajo muy, muy difícil porque uno dice, bueno, son cuestiones burocráticas, pero en el medio hay familias, en el medio hay ilusiones. Entonces nosotros, esta cuestión de la frialdad donde uno dice, bueno, ordeno acá, esto, no. Hay familias, hay que escuchar, hay que atender, hay que relocalizar. Eso también nos demanda muchos recursos, la relocalización de familias que se asentaron en lagunas. Hay sentencias judiciales que nos condenan a relocalizar familias, pero cada vez que hablamos de una condena o de una relocalización, de juicios que llevan años, para el Estado son cientos de millones. Digo, ¿cómo hacen con esta cantidad de viviendas que podrían llegar a ser, ¿no?, el año que viene para Resistencia? ¿Hay una inscripción? ¿Tienen que seguir el protocolo? Nosotros en ese sentido venimos pidiéndole a la gente que la normativa es que cada 6 meses actualicen su inscripción. Ah, bien, es decir, perfecto. El que no está actualizado... Por ejemplo, alguien que se anotó hace 10 años, tiene que volver a... Claro, si no hace la actualización, es decir, por ejemplo, hace 10 años tenía un trabajo, ganaba X, hoy tiene otro trabajo, gana más, gana menos, bueno, eso es... Cada 6 meses la normativa te exige. Bien. Dice mucha gente, hubo un sorteo y yo no me... Yo hace 20 años que estoy... Claro, si no se actualizó... Es como que no existiera, digamos. Perfecto. Para nosotros sí tiene un dato de valor, es decir, bueno, tenemos esta demanda, hay esta cantidad de inscriptos, pero a la hora del sorteo, si esos inscriptos, por eso nosotros todos los sorteos que vinimos haciendo en la ciudad de Saspeña, en Quitilipi, en Tacopozo, en Choroti, todo lo que nosotros hacemos sorteo, transparentes, públicos, nosotros primero comunicamos a la gente para que se actualice, para que actualice su información, porque, bueno, eso es lo que la normativa establece y nosotros la exigimos. ¿Cómo hacen para que estos sorteos sean transparentes, sean, como decía usted? Justamente, 10 días antes de un sorteo o 2 semanas antes, publicamos por todos los medios que podemos, por nuestras redes, convocando a la gente a actualizar sus datos, y después se publica un padrón con 48, 72 horas antes de antelación, publicamos un padrón en las localidades, en los pizarrones, en el lugar del sorteo. El otro día en Quitilipi fue un lugar público, había más de 1000 personas, de 1000 familias ahí esperando. Y bueno, en ese mismo lugar teníamos todos los padrones pegados, así como cuando uno va a una elección y encuentra las mesas y demás. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, entonces la gente verifica cuál es su orden de inscripción y bueno, después procedemos al sorteo con un bolillero, con escribano. La verdad que es un sistema justo, porque muchas veces son muchos más los que se van con la cara... Es triste, pero al menos vieron en vivo que otra familia de su pueblo, a la cual ellos conocen, porque por ejemplo, en las grandes ciudades es más difícil, pero hoy con las redes sociales hay más control, ¿no? Pero en los pueblos es muy evidente, muy elocuente, y la verdad que uno ve a veces, cuando sale sorteado una persona que a lo mejor es conocida, la gente sabe que es alguien de trabajo, y ovaciones surgen porque le tocó a fulano. No me tocó a mí, pero le tocó a fulano. Entonces, y la verdad que es lindo vivir eso, ¿no? Porque nos parece que es un sistema justo, transparente, y que cuando además que la sábana es corta, pero cuando la gente ve que va a quienes realmente lo necesitan, bueno, en algún momento me tocará a mí. ¿Cuál es el nivel de déficit de viviendas que tenemos? Mire, nosotros estamos tratando de sincerar, y este trabajo que hacemos de regularización dominial nos ayuda mucho, pero hay más de 100.000 inscriptos, un padrón inmenso. La demanda obviamente es creciente porque en una familia que tenía 3 hijos, cuando los hijos son chicos, bueno, está el papá, la mamá, o el papá o la mamá. Ahora, cuando esos chicos cumplen 18 años, ya están en condiciones de inscribirse para acceder a una vivienda. Entonces ahí multiplica por 5, por 4, en cada familia que hace 10 años, 15, tenías un aspirante, o sea, esto es, entonces la demanda es muy grande, es creciente,
Pero bueno, también estamos tratando de ver, antes vos si no tenías inscripto hijos, no podías acceder a una vivienda. Hoy podés, o sea, hoy la normativa cambió, se adaptó a los tiempos, nadie está obligado a tener hijos y no por eso no tenés derecho a acceder a una vivienda. Sí. Pero bueno, hay toda creo que estamos en un proceso, y el gobernador nos pidió que trabajemos en esto y demás, de adecuar primero a los nuevos tiempos en todo sentido, ¿no? Es decir, antes de construir viviendas de 2 o 3 dormitorios, pero bueno, también construir a lo mejor, en esto estamos trabajando con nuestros equipos para desarrollar proyectos que atiendan a la demanda, pero no siempre es grupo familiar. ¿Cuánto está hoy una cuota, por ejemplo? ¿Cuánto es la vivienda en sí? A partir del 2001, todas las viviendas que se entregan tienen un sistema de actualización de que es un valor de referencia, el UBI, ¿sí? Que se determina y que todos los meses se publica, el Banco Central, los distintos bancos, no es el UBA, el UBI. Entonces, la cuota a partir del 2021 no son fijas, que está bien que así sea, porque nosotros así tenemos cuotas de 2, 3 mil pesos, de 4 mil pesos de departamento, que hoy en el valor de mercado valen $100.000, en la ciudad de Resistencia hay varios ejemplos de eso, que lo construyó vivienda, pero que la cuota fija hizo que en el tiempo ese monto es exiguo. Y de ninguna manera nosotros recaudando, por más que esa gente pague, podemos trabajar en nuevas viviendas, porque hoy construir una casa de las últimas que entregamos vale 60, 70 millones de pesos. Y vos estás cobrando cuotas de 2.000, 3.000 pesos. Por más que sumes 1.000 cuotas, te da para construir una casa por mes. Entonces, el sistema implosionó, digo yo, porque de 40 a 45 años de funcionamiento del Instituto de Vivienda o más, estas cuotas que quedaron hasta el 2001, todas fijas, es decir, la recaudación del instituto, por más que nosotros trabajamos y es importante que la gente pague su cuota, el monto es exiguo a la par de lo que hoy uno necesita para invertir en la construcción de nuevos barrios. A partir del 2021 las cuotas hoy oscilan en la vivienda Fonavi entre 140 a 180 mil pesos. Es el monto de una casa de 2 dormitorios, estamos hablando de eso, incluye el terreno, incluye la infraestructura, la verdad que comparado con los alquileres... ¿Aumentó bastante el 2023 cuando ustedes llegaron? No, porque la actualización la marcaba el UBI, tiene mucho que ver con la inflación. Nosotros desde que asumimos a la fecha, como la inflación se bajó, la actualización de los montos de las cuotas no aumentaron tanto, y además el impacto es cada 6 meses. Es decir, el UBI de enero, febrero, diciembre, pero es cada 6 meses a la gente le llega la diferencia. Lo que desde diciembre de nosotros, como la inflación fue bajando, las cuotas no se fueron moviendo tanto. Sí hubo un cambio importante a lo mejor de la gente del 2022, 2021 a la actualidad, ¿no? Ahí sí. Bien, ¿Y con los controles cómo están con referencia a esto? Bueno, nosotros seguimos recepcionando denuncias, tanto de viviendas que no están habitadas o están alquiladas y demás. Ya recuperamos más de 80 viviendas. ¿Y qué hacen con esto? Tenemos en los registros, primero la gente que hace las denuncias, tienen de alguna manera, históricamente se les dio cierta prioridad siempre y cuando cumplan los requisitos, estén inscriptos, y también como tenemos mucha demanda de IPRODICH, nosotros trabajamos articuladamente con familias que tienen un integrante con discapacidad, entonces bueno, esas son situaciones de vulnerabilidad que tenemos registradas, también sentencias judiciales que nos ordenan por determinado motivo a entregarle una casa a una familia. Bueno, esto lo venimos haciendo, pero siempre son familias que están registradas en el instituto y que nunca antes habían recibido un beneficio, ¿no? Eso es así. ¿La gente paga las cuotas o no? Mire, nosotros mejoramos mucho, pero hay una morosidad todavía muy alta de un 40%, sobre el cual nosotros ahora estamos intensificando las intimaciones, le hicimos aviso, vinimos mandando, pero estamos también viendo algún sistema de recupero. Última instancia lo judicial, porque entendemos que muchas familias, por eso también sacamos mucha normativa que busca facilitarle a la gente con un plan de pago, con una cuota en la medida que su bolsillo le permita, pero es importante que la gente, si asume un compromiso de pagar 5.000 pesos, lo pague, digamos, porque además es justo para aquellos que están pagando alquileres altísimos y ve que el de al lado no paga y bueno, entonces nosotros entendemos que para que
vivamos en una sociedad con valores. Yo digo, es una cuestión de solidaridad. Si pagás la cuota de tu vivienda, porque hay miles de familias que están esperando su momento, y entonces me parece que a la sociedad la construimos entre todos con esta cuestión, con estos valores, ¿no? Cambiamos de tema, Diego. ¿Cómo viste o analizaste las elecciones? Vimos que estuviste detrás, te vimos allí en la llegada de Javier Milei aquí a la provincia de Chaco, estuviste siguiendo de cerca, a pesar de que sos un dirigente neto de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, la verdad que mi historia personal es una militancia muy activa, fui presidente de la Juventud Radical, la verdad. Pero entendemos que estamos en un momento de la historia de nuestro país, yo decía un momento bisagra, donde por ahí tenemos que dejar de lado nuestros corazoncitos, nuestra banderita, para ver de qué manera la democracia, porque digamos, si me siento radical y fui soy alfonsinista, de los valores de la democracia, la gente siente que la democracia no le resolvió sus problemas, que en muchos casos está peor que antes, que la educación pública no es la que desea para sus hijos, que la salud pública. Entonces, yo fui del primer momento muy convencido en acompañar al gobernador en esta decisión. Nosotros no podíamos ir a contramano del gobierno nacional, un gobierno nacional que eligió más del 50% de los argentinos en el 2023, votaron un cambio. Conocemos que la personalidad del presidente es particular, es disruptiva, pero también la gente se cansó de lo mismo de siempre, de los políticos de siempre, de una manera de hacer política. Y nosotros los que estamos en política y los que, en mi caso ahora en la función pública, si no vemos que la sociedad nos está diciendo algo y que nos está pidiendo cambios, gestos, la gente se cansó de ver los privilegios de la política. Es decir, en todo sentido, desde lo judicial a la forma de vida, a la impunidad. Entonces, por eso surgió la figura del presidente Milei. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer? Recibimos una provincia con el 76% de pobres, con los peores índices en educación, con dificultades gravísimas en salud, por cuestiones caprichosas o ideológicas, ir a contramano de nación, que en realidad el gobierno nacional con los recursos son los que te permiten por ahí obras de infraestructura de envergadura, como terminar el segundo acueducto. Entonces para nosotros, y llegó el momento del armado de alianzas, y la verdad que me saco el sombrero con el gobernador porque tuvo olfato y tuvo visión política, que para muchos hizo mucho ruido, esto de la alianza, la libertad avanza, y con el radicalismo ahí. Pero de los dos sectores, se notó como un... Sí, claro, sí, sí, bien. Pero de todas maneras, digo, el gobernador tuvo una visión política que dejó, y con el diario El Lunes somos todos los mejores opinólogos, sí. Pero había que tomar la decisión hace un mes, 45 días o 60 días, y la verdad que con los resultados y con el diario El Lunes podemos decir que fue un gran acierto. Desde lo electoral, nosotros desde el año 2001, el radicalismo en todas las alianzas que hemos tenido con los nombres, siempre nombres de alianzas, sí. O Chaco Puede, o todo desde el 2001 no metíamos 2 senadores. Bueno, hoy después de 24 años volvimos a meter 2 senadores. Entonces, si usted me pregunta, ¿conforme con el resultado? Sí, la verdad que muy conforme, porque es una elección que se polarizó a nivel nacional, está claro. Es decir, el gobernador Valdés ganó la elección provincial hace muy poquito tiempo por el 60%, y el día domingo apenas por un punto pudo ganar la elección nacional en su provincia. O el gobernador Puyaro, que tiene una excelente gestión y muy ponderada, no fue con la libertad avanza. Fue ¿Pensás que hay un disgusto de la gente? No, la gente nos demostró claramente al sector político que es un voto pensante, que no se come la curva, y además fue el claro mensaje de ratificar al presidente Milei. Fue un nuevo gesto de confianza al presidente Milei, y nosotros tuvimos estratégicamente, por la visión del gobernador, estuvimos en esa ola a favor. Si hubiéramos ido solo, probablemente hoy no hubiéramos accedido a ningún senador. Digo, desde el punto de vista del radicalismo, sí, que usted me planteó. Muchas veces son estrategias, pero además de la estrategia electoral, atrás de la estrategia electoral está la gente. Y nosotros necesitamos. Piensa que dentro del Congreso, porque sí, hubo una alianza no solo con la provincia de Chaco, con otras provincias,
¿La UCR va a tener la misma postura de seguir todos los lineamientos del presidente o va a tener su postura fijada dentro del Congreso? Yo creo que en el Congreso, y de alguna manera tuve un antecedente laboral allí, el Congreso es sabio cuando hay personas valiosas que acceden, porque cuando se consiguen los consensos está la virtud de quienes en realidad lideran los bloques. Y para mí, bueno, en este proceso que viene, creo que el mensaje de la sociedad fue claro a que ningún legislador hoy puede hacerse el distraído de lo que la sociedad le marcó. La sociedad pide este encuentro de los legisladores, las distintas fuerzas, para que le den la herramienta al gobierno nacional para poder avanzar hacia adelante y que a los argentinos le vaya mejor. O sea, hoy no hay margen para ningún político, para no oír lo que las urnas expresaron. Es decir, porque en esto que uno ve que a nivel nacional fue masiva el apoyo o el respaldo al presidente de la Nación, es decir, también de alguna manera les dijo a los que estuvieron poniendo palos en la rueda en el Congreso en toda esta iniciativa legislativa, también les dijo, muchachos, siéntense y saquen las leyes que necesita este país para avanzar, para salir adelante. Entonces, para mí va a ser importante el nuevo proceso que viene. El presidente ya anunció, convocó nuevamente a los gobernadores como Esdero, en Mendoza, Cornejo, el mismo Puyaro, van a ser pilares fundamentales en este proceso de transformación que viene en la Argentina. Le digo, Diego, porque Zimmerman como Polini en algunos momentos se pusieron la camiseta y dijeron, no, esto no se aprueba, sí, esto sí. Fueron temas muy controversiales, fueron temas como el financiamiento de las universidades. Yo soy hijo de la universidad pública, mis dos hijos mayores van a la universidad pública, es decir, la voy a defender siempre. Fui dirigente universitario, tuve la posibilidad de ser consejero directivo en la Facultad de Derecho. Ahora, también es cierto que hay muchas universidades que tienen radios, que financian campañas políticas. Digo, los fondos de las universidades tienen que ir para formar alumnos y para que los profesores ganen bien y el sistema universitario funcione. Ahora, es discutible si el rol de las universidades tienen que gastar una fortuna en un medio de comunicación. Para eso están ustedes, empresarios de la comunicación. Entonces este país es como que en un momento distorsionamos todo, ¿no? La universidad era para ir a estudiar, para formarse, y después distorsionamos la universidad. Yo veía la imagen, centros de compras ahí en las universidades. Entonces esto también nos llevó a extremos donde el financiamiento universitario se hizo una bola casi impagable. Entonces estaría bueno que sinceremos el financiamiento universitario a dónde va dirigido. Si a los extranjeros le vamos a cobrar, si uno se va a estudiar afuera tiene que pagar. Y de hecho en Chile pagar la educación no es pública, es pública pero no gratuita en el mundo. Entonces nosotros teníamos un sistema que el mundo admiraba, que el mundo ponderaba. Ahora tenemos que hacerlo viable, tenemos que hacerlo posible para tener educación pública de calidad, que hemos perdido mucho en este tiempo. Entonces, discutamos financiamiento, pero también discutamos calidad, ¿no? Y cuál es el rol de la universidad en la sociedad. Me parece que esto tiene mucho que ver, ¿no? ¿Pensás que vamos a tener más apertura en la provincia de Chaco a raíz de esto? Y bueno, y en eso voy con lo que me preguntaste de Polini, de cosas. Sí. Bueno, yo creo que el gobernador fue muy respetuoso, por supuesto que nosotros queríamos acompañar la iniciativa del presidente, pero bueno, no murió nadie, cada uno pudo actuar a su manera y bueno, hoy estamos en otra etapa. Respecto a tu pregunta, claramente que el Chaco tiene grandes oportunidades en este nuevo escenario, porque el presidente Milei puso en valor la figura del gobernador Esdero, no solo puso en valor por una afinidad política, sino por las decisiones que vino tomando el gobernador de la provincia cuando bajamos impuestos, fuimos la primera provincia en bajar ingresos brutos, es decir, desde lo gestual estamos en la misma sintonía. En muchas cosas por ahí pensamos distinto y en esto está bueno la democracia y el Congreso, que no todos pensemos de la misma manera, pero que en discusiones democráticas lleguemos a los consensos necesarios. Y el Chaco, mire, los anuncios, yo decía, tuvimos una campaña de inauguraciones y de anuncios, no porque usamos inauguraciones para hacer campaña, digamos, fue porque, así como el gobernador dijo ayer, un día lunes entregando una ambulancia, entregando títulos, lo podíamos haber hecho la semana pasada en Basail, pero esto fue porque teníamos una agenda que venimos desde el día cero de gestión, y es una agenda del gobernador que no para,
pero que no usamos pero sí los anuncios que se lograron con el gobierno nacional, la obra del segundo acueducto que ya está en marcha, que va a llevar agua potable al 60% de los chaqueños. Esto va a ser histórico para nosotros. La ruta al impenetrable que va a conectar Miraflores con Las Hacheras, ya se inició desde Pinedo a Quimilí, que une el norte, es decir, el sudoeste del Chaco con Santiago del Estero y con el norte santafesino. Son obras que son muy importantes para nuestra producción, para nuestro desarrollo del sector privado, del sector productivo, y creo que en ese sentido en los próximos meses vamos a empezar a ver los frutos de este nuevo tiempo del país, de este nuevo tiempo de la Argentina. Así que somos muy optimistas, con los pies sobre la tierra, sabiendo que hay un montón de problemas y dificultades para resolver, pero somos optimistas. Creemos que que ayer me decía un empresario de la construcción, que atendí en el Instituto de Vivienda, me decía que la verdad que estaba feliz por el resultado y por la reacción de la gente en las urnas, porque nos da previsibilidad 2 años. Por lo menos ahora que no hay elecciones se terminan las especulaciones, y todos deseamos que tengamos la estabilidad financiera, la estabilidad económica, usted en su familia, yo en la mía, cuando tenemos que comprar un electrodoméstico en cuota, saber que vamos a tener, que no se nos va a ir a la cuota por las nubes, que si queremos sacar un préstamo para arreglar nuestra casa, o de aquellos que tienen la posibilidad de acceder al crédito hipotecario, que no va a pagar hoy una cuota y dentro de 6 meses la cuota se le va a resultar impagable. Digo, este es el país que queremos todos, un país previsible, y yo creo que el domingo fue determinante en ese momento bisagra que yo marcaba, donde muchos dejamos nuestro corazoncito y bajamos la banderita partidaria, y lo importante es que la celeste y blanca flamee cada vez más fuerte y mejor. Diego, ¿en 2027 lo acompañarían o no? ¿No se habló todavía de esto? Sí, mire, no, para nosotros es un proceso. Esta fue una alianza en una elección de medio término. Si todo indica, y esto que yo le decía recién, de este optimismo que tenemos y estos logros se vienen dando, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que en realidad nosotros, sin perder nuestra identidad, y nosotros en el Chaco seguramente trabajaremos para ampliar nuestra base electoral, sumar mayor partido, mayores sectores. Solo tenemos peronistas disidentes, tenemos el PRO, tenemos Bases y Principios, tenemos un montón de partidos de Acción Chaqueña, y obviamente que queremos ampliar. Y en este caso se sumó La Libertad Avanza, y por supuesto que para el proyecto del gobernador Esdero, cuanto mayor cantidad de partidos, de grupos se sumen en esto de lo que va a ser seguramente la reelección del gobernador, también tendrá que ver con una estrategia electoral nacional. Generalmente el Chaco, por constitución, la fecha de elecciones no coinciden, tenemos fechas distintas, pero obviamente que creo que si el presidente Milei continúa en este camino, en esta convocatoria a los gobernadores, y el Chaco consigue las obras que realmente necesita, si podemos concretar el segundo puente, por ejemplo, con Corrientes, que es algo que es imprescindible, que estamos esperando. Creemos que con este gobierno lo vamos a lograr, y bueno, ¿por qué no lo acompañaríamos en ese caso, ¿no? Muchas gracias, Diego. No, gracias por venir. Hablamos con Diego Gutiérrez, vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, aquí en los estudios actualizados. Nosotros nos vamos a un corte rápido y ya venimos con más información.